Cambio climático, gobernanza mundial, desarrollo, globalización. Los grandes medios de comunicación que fijan la agenda informativa en el mundo dejan a un lado asuntos importantes sobre los cuales el público debería estar informado. Roberto Savio, economista, periodista y analista político, ha dedicado buena parte de su vida a promover este debate y también a fundar y dirigir agencias alternativas como Interpress Service o el portal Other News. La discusión tiene un interés renovado en este año 2016, cuando nos hemos visto sorprendidos por varios hechos muy impactantes en el ámbito internacional. Por eso, aprovechando que Roberto Savio está en estos días en Montevideo, lo hemos invitado para que visitara el estudio de En Perspectiva. Roberto, buen día. Gracias por acompañarnos. No, un placer. Como yo comentaba recién, usted impulsó en los años 60 la fundación de IPS, Interpress Service, y más cerca en el tiempo, Other News, otras noticias. ¿Qué tienen en común esas dos iniciativas? La iniciativa tiene en común el hecho que la gente sepa lo que pasa en el mundo. Aquí hay un declive de la información dramático. Yo, por ejemplo, que venía en Uruguay en los años 60, encuentro en los diarios un declive muy, muy sustantivo, que no es de Uruguay, que es de todo el mundo, porque hay tres fenómenos simultáneos. Uno, el mundo es siempre más complejo. Para cubrirlo tiene costes. La cosa más fácil es no cubrirlo y tomar los acontecimientos del mundo, dejando de lado las análisis, que es lo que cuestan, porque significa un periodista muy capaz. De hecho, los diarios hoy tienen una cobertura internacional mínima que no permite a un ciudadano de saber lo que pasa en el mundo, porque tener información de que pasa esto por aquí, esto por allá, pero sin conectarlo de una lectura orgánica, hace que un lector, de hecho, no puede procesar y por lo tanto entender lo que pasa en el mundo. Y un lector que es poco consciente y no puede mirar sobre el mundo en que vive, no es un ciudadano capaz de ejercer la democracia, capaz de desarrollarse en su personalidad. Entonces, primer fenómeno, hay un declive de la información y una reducción de la capacidad del ciudadano a participar en una democracia en sentido real. Segundo, los diarios están siempre más en crisis porque no son más instrumento económico en el sentido de empresa. De todos modos existe la alternativa Internet, los portales de Internet. Sí, el diario en papel que pueda tener problemas con su distribución clásica utiliza el otro canal. Sí, pero cuando utiliza el otro canal tiene necesariamente que hacerlo con un espacio y tiempo diferente. La versión digital de los diarios son siempre noticias más cortas, hay siempre menos análisis, porque no es el formato de Internet. El Internet tiene un espacio diferente, un tiempo diferente. Entonces, segundo fenómeno, por la crisis económica de los diarios, hay una reducción de la capacidad de los periodistas. Hoy, para tener un diario que tenga análisis, hay que tener periodistas a un cierto nivel. Para tener cobertura, basta gente más sencilla. Y el resultado es que, digamos, yo lo veo desde el punto de vista profesional, cuando yo empecé a ser periodista, mis artículos eran pagados por lo menos 10 veces más de lo que son pagados hoy. Y hay una crisis de la profesión como tal. O sea, hoy ser periodista no significa tener un nivel de remuneración económica como la que se tenía una vez. Y falta un tercer factor. Sí, el tercer factor, que es muy importante, es el hecho que los diarios se van homogeneizando, se va perdiendo la diferencia entre ellos, no tanto en lo nacional, pero en lo internacional es dramático, porque no hay capacidad de lectura diferente del mundo. Entonces, esto está creando un ciudadano siempre menos informado y por lo tanto siempre menos activo,
Y en el campo internacional esto es mucho más exagerado en este sentido de lo que sea en el campo nacional. Resultado, hoy llega Trump y la gente dice, qué cosa extraordinaria. Pero Trump no es que nazca como un fenómeno abrupto. Trump es el resultado de un largo periodo que lleva Brexit, que lleva Trump, que lleva toda la ola de partido populista, xenófobo y nacionalista que hay ahora, llega al fin del multilateralismo, o sea, de la relación internacional entendida como un conjunto orgánico que permite trabajar en base a valores comunes. O sea, hay una crisis que no es que nazca de eso, empieza de hace mucho tiempo. Es un buen ejemplo para aterrizar las inquietudes suyas a propósito de cómo funciona la información internacional, o mejor dicho, el análisis de los sucesos internacionales hoy en los medios de comunicación. Tomemos como base el triunfo de Trump en Estados Unidos. ¿En qué proceso se encuentra inscripto? Usted venía ya aportando algunos de esos apuntes. ¿Qué hay detrás de Trump? Detrás de Trump es muy sencillamente que desde la caída del muro de Berlín, para poner una fecha cualquiera, o sea, 1989, ha habido un proceso de globalización tan fuerte y tan indiscutido que de hecho se ha cambiado la regla de la economía, de las relaciones internacionales, de todo, y nadie se ha dado cuenta de que mirar la economía en términos macroeconómicos, o sea, mirar el crecimiento bruto del Producto Bruto Nacional y no ver cómo este crecimiento en realidad se distribuye, significa que todo el mundo estaba contento del crecimiento mundial sin darse cuenta de que esto en realidad desplazaba del mercado de trabajo y de la dignidad de la vida muchísima gente, la cual está resentida, está con una frustración muy seria y que se refugia en fenómenos como Trump porque esperan que vuelva el mundo de ayer en que ellos estaban y quieren salirse del mundo de hoy en lo cual no están. Lo curioso es que allí usted está deteniéndose en consecuencias que ese proceso de globalización ha tenido dentro de Estados Unidos mismo, país que fue uno de los impulsores de esa globalización. Claro, porque cuando se creó el proceso de globalización, es muy interesante. Si usted hace una investigación antes del 1989, el término globalización no aparece en ningún lugar. Es un nombre inexistente en la prensa, por ejemplo. Aparece allá porque Estados Unidos, que era el país fuerte en ese momento, caída del muro de Berlín, desaparición del socialismo, Fukuyama que escribe el libro Fin de la Historia porque ya no había debate político, el mundo iba a ser uno solo. Yo me acuerdo en la conferencia de Milán de Lipalmo, Rogero, que era el director de la Organización Mundial del Comercio, dijo, el mundo está hoy dividido todavía en grupos, por ejemplo, la Unión Europea, una fortaleza. En un tiempo muy breve, todos los muros se van a caer. No va a haber más fronteras, va a haber una sola moneda mundial, vamos a tener el fin de las guerras y la riqueza que produce la globalización llegará a todos los ciudadanos del mundo. Bueno, ha pasado exactamente al revés. La globalización es una ideología basada en el mercado, donde la única cosa que iba a contar era el desarrollo del mercado. Todos los gastos que no eran productivos, como educación, salud, todos los gastos sociales, había que cortarlos dramáticamente para que el presupuesto del Estado fuera destinado solo al crecimiento económico. Y el crecimiento económico ha habido. Hemos crecido en media de un 3% mundial desde el 1989 hasta, digamos, el 2004. Bueno, después ha empezado a estancarse. Y ahora tenemos una reducción del comercio mundial y una situación muy seria en el campo del crecimiento económico. Pero en esta época todo el mundo miraba las estadísticas globales y nadie iba a mirar cómo se redistribuía este crecimiento.
Y el crecimiento, hoy tenemos todos los datos. Tenemos hoy, por ejemplo, le doy un dato divertido, por así decir. En 2004, 388 personas tenían la misma riqueza que 2.1 mil millones de personas. Hoy estas personas son 88. O sea, la riqueza se va concentrando de manera siempre más dramática y esta riqueza que se concentra en pocas manos, no es que para ellos se imprima moneda especialmente para ellos. Esta moneda con que ellos se hace rico viene del circulante del mercado, lo cual significa que baja la clase media. Y la OECD dice que todavía hoy el trabajador medio está ganando el 16% menos que antes de la crisis del 2009. En Europa se han perdido 14 millones de puestos de trabajo de clase media. En Estados Unidos 24. Esta concentración de riqueza que hace que gente siempre más rica y gente siempre más pobre está mermando la clase media. Toda esta clase media es clase media que cuando llega el momento de votar no se siente representada por el sistema. Como no se siente representada por el sistema la gente joven que no encuentra el mundo de trabajo. Toda esa gente, ¿qué hace? Vuelve a entrar en política, de la cual se siente excluido, en el momento que aparece un personaje extraordinario, capaz de galvanizarlos, que dice, yo cambiaré, yo volveré a ser América Grande, volveremos a ser de Inglaterra la potencia internacional que fue una vez y que ha sido anulada por la participación en la Unión Europea. Usted está emparentando directamente el triunfo de Trump en Estados Unidos con el triunfo del Brexit en el Reino Unido. Es exactamente el mismo fenómeno. Y es exactamente el mismo fenómeno que lleva en Francia Le Pen, en Olanda Herkit, que ha llevato Farage en Inglaterra. Ahora hay una ola de elecciones que van a premiar los partidos en los cuales se siente representada la gente que ha sido excluida del sistema. Esta gente que ha sido excluida del sistema es mucho más de lo que se cree. Es muy rabiosa, gente que se siente que han trabajado toda la vida y de repente han perdido el puesto porque la fábrica ha sido desplazada, deslocalizada. Es muy curioso el fenómeno porque se produce una resistencia anti-globalización encabezada por movimientos políticos o líderes ubicados del centro a la derecha en los espectros ideológicos de cada uno de esos partidos del hemisferio norte, que manejan argumentos similares a los que durante muchos años en esta otra parte del mundo, en el sur, habían esgrimido sectores de izquierda, ¿no? Claro, porque los dos hemisferios del mundo han partido de realidades diferentes. Aquí el mundo, digamos, en términos generales, África hacia América Latina, ha usado la globalización para crecer. Y los que inventaron la globalización, durante la primera parte, dominaban la globalización. Pero en el momento que uno pone juego parecido, China, inexorablemente, pasa a crecer mucho más que Holanda, o mucho más que España. Entonces, en este proceso de crecimiento, hoy tenemos en los países industrializados que de rebote, de boomerang, están en crisis, y los países del tercer mundo que están más en crecimiento. Pero ya nuevamente tenemos el mismo fenómeno. Este crecimiento, ¿cómo se distribuye? El crecimiento, hoy tenemos todos los datos, en África, Asia, América Latina, también ya se ha distribuido con una concentración de riqueza que ha hecho que en China, por ejemplo, hoy hay 1.958 multimillonarios. En un país que se supone hace del socialismo la base digamos, ideológica o estratégica de su economía nacional, esta situación es una situación que está creando problemas sociales. En China hay 3.000 huelgas al año
de gente que quiere mejor dignidad y mayor participación. Usted ha escrito en un artículo a propósito del fenómeno Trump, luego del triunfo de este candidato en Estados Unidos: Trump es un político impredecible, pero su elección como presidente puede significar una oportunidad para aplicar políticas innovadoras que el marco oxidado anterior no permitía. ¿A qué está aludiendo? ¿Puede profundizar en esa idea? Sí, claro, es muy sencillo. Nosotros estamos acostumbrados, en grados diferentes, a tener Estados Unidos como líder del mundo. Por ejemplo, en Europa ha vivido tranquilamente todo este tiempo, gastando poco en el presupuesto de defensa, porque está por descontado que Estados Unidos es responsable de la defensa. Ahora Trump dice, no sé, me parece que no vamos a seguir siendo los que nos hagamos cargo de la defensa de Europa. Claro, con lo cual esto crea en Europa dos problemas. Primero, que Europa tiene que decidir si tiene política exterior propia o no, porque hasta ahora no lo ha tenido. No solo porque son 28 países, sino porque el ciudadano europeo tiene dos sombreros. El sombrero del ciudadano europeo, o sea, de un proyecto político de integración, de cooperación, un proyecto político positivo. Y luego tiene otro sombrero de ciudadano de la NATO, que es un... NATO, usted dice NATO, la OTAN, lo que nosotros decimos, sí, OTAN, ¿no? Bueno, no. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí, entonces ciudadano de la OTAN, que es lo opuesto, que es un sistema o defensivo o ofensivo de tipo militar. Esta esquizofrenia en Europa es una esquizofrenia importante porque hace que Europa no logra tener una política propia porque se siente psicológicamente parte de un sistema que Estados Unidos le da seguridad. Ahora que Trump dice, no, esto se terminó porque o pagan o yo no sigo pagando para la defensa de ustedes, esto pone a Europa frente a una disyuntiva que puede ser positiva. Que Trump no se ocupe más de un Estados Unidos, digamos, garante de la seguridad mundial, como ellos dicen, significa que Trump se va a meter menos en los asuntos internacionales y deja más espacio para una mayor cooperación internacional. O sea, a mí, para decirlo en pocas palabras, un Trump de 4 años no me preocupa. Me aterriza un Trump de 8. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque en 4 años Trump no va a poder hacer muchas de las cosas que quiere hacer. Porque hay una situación en la cual, por ejemplo, él entra en Washington, que es una ciudad que no tiene nada que ver con él, con una burocracia que no tiene nada que ver con él, porque los burócratas tienen un sueldo seguro, no tiene ninguno de los dramas que tiene la gente que ha sido desplazada y postergada en el interior del país. No va a ser fácil. Cuando Lenin entró en la Rusia, la transformó en Unión Soviética, y queda claro que no hay punto de comparación entre Lenin y Trump. Sí, sí. Bueno, pero, era la pregunta que venía a continuación. Bueno, no, por eso. Pero cuando Lenin entró, tuvo que organizar un sistema, y la primera cosa que hizo le pidió a Trotsky de ocuparse del ejército, no porque Trotsky fuera un militar, sino porque era una persona segura. Y Trotsky creó la Checa, con la cual era un instrumento de información para ver quién de la burocracia estaba en una línea correcta o no. Trump no puede hacer la Checa. Trump va a tener un tiempo muy largo para que cale en realidad de performance, de actuación, las ideas que tiene. Pero usted, por ejemplo, tiene la expectativa, supongo, de que con Trump y con otros fenómenos similares en Europa, la globalización entre en crisis. La globalización ya está en crisis hace mucho tiempo por una sencilla razón. No dio lo que prometía. Pero ahora cabe la posibilidad de que gobiernos de países del hemisferio norte tomen medidas de reforma, de modificación de esa globalización. Sí, y allá es donde está el problema, porque corremos riesgo de tirar el niño con el agua sucia.
Una cosa la globalización, que era un diseño de contenido muy preciso. Vamos a hacer del mercado y del capitalismo sin controles el modelo de crecimiento y de homogeneización del mundo. Esto era la globalización. Otra cosa, la internacionalización, donde nosotros trabajamos en un mundo interdependiente y por lo tanto tenemos reglas comunes. Es allá que yo digo, la última vez que hubo un intento de gobernabilidad de la globalización fue en el 1973, cuando en Naciones Unidas se aprobó a la unanimidad la idea de un mundo que cooperaba con reglas de desarrollo que se llamaba el Orden Económico Internacional. En 1981, la llegada de Reagan con la Thatcher, en la reunión de Cancún, donde se encontraron los jefes de Estado para poner en marcha este plan de acción, se fijó el fin del multilateralismo, o sea, el fin de la idea de la cooperación internacional. Y aquí entramos en otra de sus inquietudes, la gobernanza. Y allá la gobernanza estaba hecha bajo este diseño que funcionaban muchas cosas. Hubo el consenso de Washington, donde el Tesoro americano, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial decidieron que había que hacer ajustes estructurales en toda América Latina, África y Asia para eliminar el Estado como interventor, el Estado como regulador, dejar que el mercado fuera el único motor de crecimiento sin ningún control y con la menor regulación posible. Consenso de Washington. Caída del muro de Berlín en el mismo periodo en que la idea de que haya un debate político desaparece porque hay un solo modelo de crecimiento que es el capitalismo sin control. 3. Eliminación de la separación entre finanza y economía, del cual nunca se habla, pero que para mí es el fenómeno económico más significativo, porque hoy si usted tiene 968 mil millones de dólares, puede comprar los productos de bienes y servicios de todo el mundo. O sea, 968 mil millones de dólares es lo que produce el hombre. En el mismo día las transacciones financieras son 40 trillones de dólares. O sea, hoy hay 40 dólares de operación financiera por cada dólar de producción humana. La finanza no tiene ningún organismo regulador. No hay ningún organismo que pueda regular o coordinar la finanza. Y el resultado es que los bancos, en cuanto se ha hecho esta eliminación de la separación entre banco de depósito y banco de inversión que hizo Clinton, fue un largo proceso empezado por Reagan, hemos tenido que pagar 4 trillones de dólares en el mundo para salvarlos, porque se han puesto a especular de manera dramática. Todavía quedan 800 mil millones de dólares de título tóxico. Y los bancos desde el 2009, desde la crisis económica última, han pagado 280 mil millones de dólares de penalidades por actividades ilegales o criminales. Entonces estamos frente a un mundo tan gigantesco que ha salido de la economía real, que tiene vida propia por primera vez en la historia. Es el factor de mayor poder en la relación entre economía y política hoy. Todas estas cosas juntas han creado un mecanismo donde la política ha sido marginalizada. Y también entonces puede pensarse que incluso alguien como Donald Trump tiene escaso margen para actuar en esa materia. Donald Trump en este momento tiene una idea muy sencilla, que es que la economía siga el camino de la especulación. Punto. Los medios de comunicación ignoran o minimizan temas que son realmente importantes para el público. ¿Qué debilidades hay, por ejemplo, en la cobertura de la actualidad internacional? De esos temas estamos conversando esta mañana con Roberto Savio, que
es periodista, analista, conferencista en temas de comunicación, fundador de la agencia Interpress Service, ex director del Servicio de Noticias para América Latina de la RAI, la Radio Televisión Italiana. ¿Cómo lo definimos? ¿Como italiano o como argentino? ¿Dónde tiene su base? Bueno, desde un punto de vista digamos, de la visión de la cultura, del espacio dell'arte, me siento italiano. Desde el punto de vista de la vivencia humana, de las relaciones, digamos, de la visión del mundo, del sentir, del gozar de la vida, me siento más argentino. Lo que pasa es que los argentinos son normalmente identificados con los porteños, y los porteños eran uno de los arrogantes más grandes del mundo. La crisis argentina ha reducido este tipo de arrogancia, pero, digamos, ser porteño no es exactamente un título que hace simpática a una persona cuando viaja. Sigamos hablando de los temas que usted advierte se abordan poco y mal en la cobertura de los asuntos internacionales. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, las migraciones, los refugiados. En una columna que usted escribió en el mes de agosto decía: todo el mundo quedó cautivado por la ola de refugiados y por cómo cambia el panorama político en Europa, donde retornan los nacionalismos, los populismos y la xenofobia, como en la fatal década de los años 30. Pero Baher Kamal, director del servicio en árabe de IPS, nos recuerda, según datos del Consejo Noruego para Refugiados, que solo en 2015 más de 19 millones de personas huyeron de desastres ambientales en 113 países. Estos desastres desplazan a entre 3 y 10 veces más personas que los conflictos o las guerras en todo el mundo. ¿Por qué le pareció tan importante detenerse en ese dato, en esa comparación? Bueno, porque nosotros estamos frente a otro problema. A mí lo que me parece curioso es que nosotros estamos teniendo una conversación sobre temas fundamentales de los cuales, por ejemplo, en la prensa no se encuentra traza. En el debate político menos. Un ciudadano uruguayo que vive en este país, mirando la televisión y leyendo los diarios y escuchando el debate político, tiene de lo que estamos hablando una visión sumamente fragmentaria, con lo cual es preocupante que el Uruguay, que es un país de grandes tradiciones democráticas, cívicas, está hecho hoy por ciudadanos que ignoran lo que pasa en el mundo. Entonces, esto es lo que me preocupa, la razón por la cual yo viajo, hablo, escribo, porque creo que hay un déficit de la democracia. Por ejemplo, el problema del cambio climático. Son 25 años que nosotros estamos luchando para que el tema del cambio climático produzca un efecto concreto en el mundo. Es el planeta, hay uno, no hay más. Bueno, hemos hecho de todo para crear problemas en este planeta. El uso de fósiles en lugar de uso de energía alternativa se ha seguido durante 25 años porque es más barato utilizar el carbón y el petróleo que desarrollar alternativas. Todos sabemos desde hace 25 años que se supera 1.5 grados de calentamiento de la Tierra respecto al 1800, el comienzo del 1800, cuando empieza la revolución industrial y cuando por delante empieza la relación del hombre con el clima, en términos importantes. Sabemos que si pasamos de 1,5 grados de calentamiento, vamos a tener consecuencias muy serias para el tipo de vida a la cual estamos acostumbrados. Hemos terminado que hace poco ha habido el Summit de París, la conferencia, la cumbre de jefes de Estado. La COP21, que ahora dio lugar en estos días a la COP22. La cual COP22 es donde vamos. Mientras en París hubo un esfuerzo de aprobar un plan de gobernabilidad mundial, en la COP22 en Marruecos todo el mundo estuvo paralizado porque decían, y ahora, si llega Trump,
que dice que el cambio climático es un invento chino para conspirar en contra del crecimiento de Estados Unidos, con lo cual hemos parado todo. Ahora, hay que señalar un pequeño detalle. ¿Cómo se ha hecho el acuerdo mundial sobre el clima? Se ha hecho con la siguiente fórmula. Cada país decide qué va a hacer para reducir el cambio climático y cada país es responsable de controlar que se haga. Y si pedimos a los ciudadanos, cada uno de ustedes decide cuánto impuesto pagar y cada uno de ustedes es responsable de averiguar que se pague, ¿qué pasaría en la economía de este país? Lo que usted dice es que no es muy razonable el sistema que se eligió en la COP21. Es un sistema de nobles intenciones, en la medida en que se piensa que los países actúan en base a nobles intenciones, seguramente funcionaría. No hay mucha evidencia que los países actúen en base a nobles intenciones. Entonces, el resultado ahora es que estamos con un acuerdo climático que no es suficiente para lo que se necesita. La llegada de Trump paraliza todo el debate. Y estamos de nuevo frente a una situación en la cual el tiempo pasa y no se hace nada. Mientras tanto, los países siguen invirtiendo en gastos de tipo fósil. Los subsidios que en este año se dan para la industria fósil son 2 veces superiores a lo que hay en presupuesto para el desarrollo de la industria, digamos, climática limpia. O sea, seguimos estando en una situación en que no se toman decisiones. Ahora, es curioso una cosa. Es curioso ese dato de que hay más refugiados debido a catástrofes ambientales que debido a crisis o guerras de tipo político. Es inexorable, porque las guerras de tipo político son resultado de la idea que tiene el Occidente, sobre todo Estados Unidos, en parte Europa, de que tiene el derecho a intervenir en los países para rectificar el camino nacional. Ha sido una decisión americana la de entrar en Irak y una decisión europea con participación americana la de entrar en Libia y la hora de entrar en Siria. Todos los desplazados que creamos son una pequeña fracción de lo que estamos creando por el cambio climático. Según Naciones Unidas, al final de este año vamos a tener 40 millones de refugiados climáticos, cifra indicada por la COP21. ¿Y cómo se acomoda esta gente? Si nosotros hemos demorado 25 años para hacer un acuerdo climático incompleto y que no se está implementando, vamos a tener 25 años para implementar un acuerdo sobre migraciones. 25 años en esta situación en la cual estamos, con la inmigración que se está dando y que pesa sobre Estados Unidos y Europa y condiciona la política de aquellos países, es una eternidad. O sea, la política no está al paso con lo que está aconteciendo en el mundo. Y aquí volvemos al tema de la gobernanza. Roberto Savio, gracias por acompañarnos esta mañana con esta serie de reflexiones y observaciones. Pero los temas quedan abiertos, los retomamos por otras vías, con usted mismo o con otros colaboradores, ¿le parece? Me parece muy bien.